Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la organización de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, al doctor Esteban Santos y todo su equipo de trabajo. Realmente lo que yo les voy a hablar un rato es, gracias a Miriam, que me hizo una buena introducción sobre el tema del ejercicio y la salud. Y creo que tenemos que tener en cuenta que la osteoartrosis es un problema de salud pública en todos los países. Y esta cifra la saqué del Instituto Nacional de Salud americano, en donde ellos pronostican que para el año 2020 vamos a tener entre 579 millones de osteoartrosis en diferentes articulaciones. Entonces es un problema real que nosotros debemos empezar a mirar con mayor detenimiento en sus fases iniciales. Estos son unos datos epidemiológicos, también del mismo instituto, en donde nosotros podemos ver la prevalencia mundial de osteoartrosis de rodilla en 3.8 y la prevalencia mundial en osteoartrosis de cadera. Y tener en cuenta lo que dicen ellos, que la osteoartrosis ocupa el 11º lugar entre las 290 condiciones médicas de causantes de discapacidad. Entonces es un real problema de salud pública, al cual debemos nosotros colocarle un poco más de cuidado. Estas imágenes para mostrar la osteoartrosis de rodilla como causa discapacidad en los diferentes continentes. Es un problema real de salud pública, un estudio reciente, hace 6 años publicado en Lancet, y se produce básicamente por factores sistémicos y factores mecánicos, y tenemos que ver en dónde nosotros podemos actuar. Y realmente nosotros donde podemos actuar es acá, en los factores mecánicos, tratando de prevenir esto, el sobrepeso, el trauma en los deportes, tratando de hacer una mejor preparación, como lo decía Miriam, cirugías hechas en muy buena forma, el tema de la debilidad muscular, la deformidad articular, que a veces la dejamos pasar porque pensamos que es estética y no altera a veces la condición del cartílago articular o de las articulaciones, si no produce síntomas, pero no es así. Esto nos lleva a que haya una severidad mayor o menor de esta osteoartrosis. Estos factores patógenos, como los mencionábamos anteriormente, todos nos van a llevar a esto, a una destrucción del cartílago. Estos, lo cual produce unos cambios biofísicos, se fracturan las redes de colágeno, se desestructuran los proteoglicanos, y hay cambios bioquímicos también con la reducción de los inhibidores de la proteoglicanos, el aumento de las enzimas proteolíticas, y todo esto lleva a una mayor o menor destrucción del cartílago articular. La Organización Mundial de la Salud ha catalogado la osteoartrosis comparable a las enfermedades cardíacas, y dan estos datos, 50% de los pacientes de mayores de 65 años pueden tener en alguna de sus articulaciones, y principalmente cadera y rodilla, algún grado de artrosis. Y por encima de los 80 años, el 80% de los pacientes pueden tener artrosis, unos sintomáticos y otros no. Es decir, como lo dice la OARSI, la Sociedad Internacional del Estudio de la Osteoartrosis, es una de las 10 causas importantes de limitación funcional. Esto es lo que pasa en el cartílago articular cuando va realmente avanzando la edad. Es una enfermedad degenerativa y en la cual nosotros debemos intervenir. Y lo que mencionaba Miriam anteriormente, deporte y osteoartrosis. Estos 3 artículos que los saqué, pero son muchos más, nos muestran, todos concluyen que el incremento del riesgo de la osteoartrosis en deportistas de impacto puede llegar hasta el 12%, hasta 12 veces más que una persona que no haga deporte de impacto. Esto no quiere decir que no lo puedan hacer, pero tenemos que tener algunos controles para que ello no se presente o no se presente una artrosis precoz. Y lo que está tan de moda, lo que yo llamo los trotadores tardíos. Esto hace que haya una mayor incidencia de osteoartrosis. Todos los pacientes, muchas personas que empiezan a trotar por encima de los 35 años porque quiero hacer ejercicio, porque se volvió una moda. Esto aumenta la incidencia de osteoartrosis,
porque el cartílago articular por encima de los 40 años empieza a tener una disminución de su grosor, un reblandecimiento. Lo que pasa es que como no nos da síntomas, no le ponemos cuidado. Entonces hay que hacer un diagnóstico precoz, una prevención, que es lo más importante en esos estadios iniciales de la osteoartrosis, y ahí podemos utilizar y podemos empezar a pensar con estas nuevas tipos de técnicas de farmacológicas, unas homeopáticas, otras no homeopáticas, pero debemos empezar a pensar en utilizar lo que son los moduladores de la inflamación y aquellos que pueden proteger y reparar el cartílago. No tanto repararlo, pero sí protegerlo. Esto es lo que yo digo que es una manía, y lo llamo ahora la running manía o la camanía, no sé cómo decirle más. Es la moda de las carreras de calle. Las 10K, las 15K, aquí en Ecuador me puse a revisar, existen una cantidad de carreras a través de todo el país y todo el mundo quiere correr porque es un espectáculo. El día de la carrera es un espectáculo. Pero ¿qué pasa con estas carreras? Hice un análisis en las que ocurren en mi ciudad, en Bogotá, que es una ciudad de altura también, y hay un alto porcentaje de corredores nuevos por encima de 35 a 40 años. Más del 50% de los corredores de esas carreras están en ese rango de pacientes, están acá. Entonces, ojo, hay que prevenir. La gran mayoría generalmente lo hacen sin evaluación previa. Van a la carrera, corren 5 días antes, corren un año antes y a veces tienen una preparación deficiente. Y esto lleva a que haya un aumento en el porcentaje de la patología de rodillas. El inicio de los síntomas es precoz, de esta osteoartrosis puede ser precoz, y nosotros ahí es donde debemos hacer una profilaxis, debemos hacer una prevención. Estas son todas las carreras que existen, pero debemos intervenir acá. Yo creo que la osteoartrosis puede que uno, si la previene y si uno puede abordar ese tipo de pacientes en forma adecuada, seguramente vamos a tener menos daño del cartílago articular, a pesar de que sea una enfermedad degenerativa. Muchas opciones de tratamiento: analgésicos tópicos, acetaminofén, antiinflamatorios, analgésicos opioides, esteroides intraarticulares, suplementos nutricionales, glucosamina, colágeno, diacereína, viscosuplementación, los llamados factores de crecimiento, las células madre que están tan de moda. Tenemos que tener mucho cuidado con toda esta tecnología nueva que, a través de muchos papers que de pronto no tienen una evidencia científica importante, nosotros empezamos a utilizarlos a veces porque también es como la moda. El médico se deja llevar por la moda, porque tengo una nueva tecnología, porque a los pacientes les gusta que les digan algo diferente. A mi consultorio y a todos los consultorios de ustedes, si manejan rodilla, cadera, les llegan pacientes que, doctor, yo quiero que me haga algo diferente. Y llega el paciente y el médico y le dice, yo le tengo la solución, la panacea, le tengo las células madre, eso le va a curar su artrosis. Hay que tener mucho cuidado con todo esto porque los pacientes lo llevan a uno a eso. Entonces, tengamos un rigor científico importante para poder manejar bien nuestros pacientes. Y la homotoxicología es realmente algo que de pronto tiene menos efectos adversos, menos efectos secundarios, y tiene algunos estudios que son con algún peso científico. Muchas limitaciones para los tratamientos, los que están aquí en esta parte, todos ustedes saben que tienen efectos secundarios a largo plazo: los antiinflamatorios, los analgésicos, los opioides, que producen hepatotoxicidad, complicaciones renales, riesgos cardiovasculares, sangrado gastrointestinal. Esto es lo último de la pirámide, a lo que realmente casi que los pacientes no quisieran llegar, pero lo necesitamos hacer en muchas ocasiones. Entonces hay que ubicarnos un poco, esto que no tiene adherencia al tratamiento, la educación del paciente, las terapias, las ortesis, la disminución del peso. Muy poca adherencia en nuestros pacientes latinos al tratamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta pirámide terapéutica? Algo diferente para aliviar los síntomas de la osteoartrosis, y yo creo que la respuesta es sí. Lo que pasa es que debemos meternos un poco más nosotros como ortopedistas, no tanto pensar siempre en la parte quirúrgica, aunque somos una especialidad quirúrgica, pero cada vez
tenemos más herramientas para poder tratar nuestros pacientes en forma adecuada y prevenirles a veces avances en una patología que puede llegar ya a esto, que es lo que muchas veces no quisiéramos y el paciente tampoco, pero muchas veces lo debemos utilizar. Las prótesis de diferentes tamaños, de diferentes materiales, bueno, ese no es el tema de la charla, pero a esto es lo que el paciente de pronto no quisiera llegar. ¿Dónde actuar? Podemos actuar sobre la membrana y el líquido sinovial, sobre el cartílago articular, sobre el hueso subcondral, sobre realizando una modulación de la inflamación y el dolor, que creo que es la parte como preventiva y la parte en donde uno puede actuar mucho más precozmente, evitando de pronto los síntomas de esas artrosis precoces, modificando el estilo de vida, como lo mencionábamos. Y a nivel de la membrana sinovial, ¿qué es lo que pasa? Se nos pierde la viscoelasticidad del líquido sinovial y este es un factor común en el inicio de la artrosis, en las fases iniciales de la osteoartrosis. El líquido sinovial, los sinoviocitos tipo B, que lo que causan es protección del cartílago, lubricación, absorción del impacto, mantener un peso molecular adecuado, entre este valor, entre 4 y 6 millones de Daltons, para poder proteger el cartílago articular y que producen un efecto antiinflamatorio y analgésico. Esto para mostrar una imagen de cómo en nuestras articulaciones, y me centro básicamente en la rodilla, que es la que mejor nos puede dar la ilustración, cómo se amortigua el cartílago articular y cómo funcionan los sinoviocitos tipo B al recibir el impacto. Tenemos esto, el hialuronato, los tipos diferentes de viscosuplementación. Cuando hay movimiento, el movimiento de baja frecuencia produce un aumento de la viscosidad. Eso hace que se nos proteja el cartílago articular, las moléculas se alinean y la energía entonces se absorbe ahí a través de este líquido. Cuando son movimientos de alto impacto, entonces se desordenan las fibras, pero sin embargo la configuración resiste la deformación y actúa absorbiendo ese impacto, obviamente con una mayor carga, y la energía también es absorbida por el fluido elástico, obviamente causando ya un primer daño en esa parte del cartílago articular. La viscosuplementación, pues básicamente es restablecer la viscoelasticidad del líquido sinovial mediante la aplicación de derivados del ácido hialurónico. Y esto es lo que pasa. Bueno, viscosuplementación todo el mundo hace, todo el mundo. Cuando uno va a un simposio o a una current concept de osteoartrosis y ponen a levantar la mano a las personas quienes hacen viscosuplementación, los invito a que me digan quiénes hacen viscosuplementación aquí en el salón, quiénes utilizan ácido hialurónico en pacientes con osteoartrosis. ¿Alguien lo utiliza? ¿Sí? Ok, muy pocos, ok, eso está muy bien. Pero es algo que es una ayuda, es un analgésico. En este seminario de artritis y reumatismo hay una unanimidad. El último manejo de la artrosis leve a moderada y o posoperatoria de las lesiones condrales puede utilizarse el ácido hialurónico, la viscosuplementación. No todos son iguales y lo que hace es que el entrecruzamiento aumenta la resistencia intraarticular. Tiene un perfil excelente de seguridad, pero no hay que abusar del mismo. Y esto que está tan de moda, el plasma rico en plaquetas, definitivamente esto sí que es la moda. Si la runingmanía y la camanía eso es una moda, esto sí que es una moda. El mejor médico ahora lo catalogan los pacientes cuando tiene o PRP o células madre, esa es la palabra mágica. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, mucho rigor científico. No quiere decir que no se haya avanzado mucho en este tema. Entonces, ¿qué es esto? Extraer sangre periférica que se lleva a una centrifugación y se separa la capa roja de la capa blanca, la capa roja que son los eritrocitos y la capa blanca que son leucocitos, citoquinas y células inflamatorias. Y se divide en una capa amarilla, la cual adicionándole citrato de calcio o algunas otras sustancias puede formar lo que son plasma rico en plaquetas o factores de crecimiento. Estos son todos los factores de crecimiento que podemos encontrar. No todos los factores de crecimiento son iguales. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener un rigor científico importante. No todos los factores de crecimiento son iguales. Entonces, hay que analizarlos muy bien si los voy a utilizar.
¿Cuáles se usan para el cartílago articular y para la artrosis o para lesiones que puedan ayudar a proteger el cartílago articular? Estos dos primeros, ¿ok? No me voy a detener cómo es la forma de procesarlos, pero grábesenlos un poquito, mírenlos cuando miren un artículo. Esto es lo que realmente nos podría ayudar para Y este artículo del doctor Brian Cole de la Universidad de Chicago, del grupo de Chicago, con Nicky Berman, mostraba en el año 2015, que era el tratamiento con plasma rico en plaquetas, de los que mostramos en los dos renglones iniciales de la diapositiva anterior, tenían unos resultados superiores si se comparaban con otras terapias en el tratamiento de la osteoartrosis. Esa era la hipótesis que ellos se creaban. Y la respuesta fue que era un tratamiento viable para las osteoartrosis leves o moderadas. Tenía un alivio del dolor hasta por 12 meses y un mínimo riesgo de los efectos adversos. Este otro artículo que me pareció muy interesante, porque quise guiar un poquito la charla hacia lo que era osteoartrosis y deporte. Y este artículo del grupo del doctor Mandelbaum en Los Ángeles, California, mostraba cómo retornaban los deportistas después de que se les había hecho algún procedimiento del cartílago articular. Y mostraba que el 65% de los pacientes menores de 40 años retornó al deporte después de haberles solamente hecho microfracturas, pero a los que fueron mayores de 40 años, esos pacientes solamente el 21% retornó a la actividad deportiva mediana, ni siquiera el 50% de lo que practicaba anteriormente. Con otros procedimientos como la implantación de condrocitos, que allá lo hacen de rutina casi, 72 pacientes menores de 25 años retornaron después de este procedimiento, pero cuando fueron pacientes mayores de 25 años, ya no 40 años, cuando fueron mayores de 25 años, el 29% retornó a su actividad. Entonces, el cartílago, obviamente aquí con un tratamiento quirúrgico realmente que no es muy invasivo. Las microfracturas y la implantación de condrocitos que hacen ellos allá no son procedimientos que tengan no son cirugías, son cirugías mínimamente invasivas realmente. Los mejores resultados con diagnóstico y tratamiento precoz menores a 12 meses se presentaron en un mayor porcentaje, y los mejores resultados fueron en deportistas de alto rendimiento, obviamente por la edad y obviamente por todo lo que rodea a un deportista de alto rendimiento en cuanto a rehabilitación y todo su proceso posquirúrgico. En el paciente recreativo realmente los valores fueron muy bajos, 17-29%. Entonces hay una diferencia cualitativa y cuantificativa y cuantitativa de la actividad metabólica y la síntesis en la matriz del cartílago. Entonces la edad es un punto muy importante para tener en cuenta cuando abordamos este tema. Este otro artículo para mostrar cirugía regenerativa, los avances de la cirugía regenerativa en medicina deportiva. Y este es un artículo de uno de los grupos de Nueva York, del grupo de Scott Rodeo, en donde se usaron terapias biológicas que reemplazaban, reparaban o promovían el daño de los tejidos. Estos factores se utilizaron, factores de crecimiento principalmente, estos tipos de factores, y estos fueron los que mayor disminución de la actividad catabólica presentaron. Concluyeron también que las células madres mesenquimales tenían unos buenos resultados en defectos del cartílago articular mayor a 4 centímetros, es decir, pacientes con artrosis que estaban importantes, con unos defectos importantes ya en su articulación. Eso lo publicaron en esta revista, de Cartilage del 2010. Miren lo que es la investigación en cartílago o lo que es la investigación en medicina. Estos son datos sacados del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Desde el año 2009 se gastaron 15 billones de dólares en la investigación de ciencias básicas, en todos los centros, en todo Estados Unidos. Menos del 25% de estos descubrimientos biomédicos resultaron en estudios aleatorizados clínicos, es decir, estudios de evidencia 1-2, y menos del 10% se establecieron en la práctica clínica en los últimos 10 años. Solamente para mencionar que se hace mucha investigación, que se hace muchos trabajos, que está muy bien, se gasta mucho dinero, pero muy pocos llegan a unos ensayos clínicos adecuados. Por eso, tener mucho cuidado con todo lo que nos ofrecen la industria, muchas veces solamente sin un buen respaldo científico. ¿Dónde actuar
que me parece que es la parte fundamental que quiero recalcar. Me parece que si uno actúa en la modulación de la inflamación y el dolor, vamos bien. Y ahí está la artrosis precoz. Ahí debemos tener una buena actividad como médicos. Y esto básicamente para mencionar estos dos. Puede que haya más en el mercado, pero yo utilizo este tipo de moléculas desde hace mucho tiempo. Los ortopedistas no éramos muy dados y no somos muy dados a utilizar nada que sea homeopático y nada que sea de medicina no tradicional. Pero este tipo de sustancias que tienen unos estudios a muy largo plazo, de mucho tiempo, en un país como Alemania, que tiene una base científica muy importante, pues tratamos de llegar a que estos moduladores de la inflamación y de la protección y de la reparación del cartílago articular nos ayuden un poquito en los pacientes. Básicamente, lo que menciona en el trabajo original, lo que tratan de buscar con esto es que en estos experimentos preclínicos la acción implique la modulación de la inflamación y el alivio del dolor, y así como la protección y potenciación de la reparación de la articulación. Básicamente, dos acciones que tienen: modular la respuesta inflamatoria y el dolor, y proteger y reparar el cartílago a través de estos procedimientos biológicos y bioquímicos, que no me voy a detener en ellos porque no quiero cansarlos con este tema, pero realmente con un soporte científico muy importante que hay que tener en cuenta. Los invito a que lean un poco este tipo de estudios que a mí, la verdad, me han sorprendido. Esto fue un estudio muy importante, controlado, aleatorizado, el estudio Mozart, que se presentó en Europa. Y lo que hacía es un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado contra placebo. Un estudio que tenía una evidencia científica grado 1, 2. ¿Qué fue lo que se hizo? Básicamente el objetivo fue comparar la eficacia en la administración de estas dos sustancias, Traumel y Cel-T, mediante inyecciones intraarticulares frente a placebo, en el tratamiento del dolor moderado e intenso asociado a la artrosis de rodilla. Básicamente, 119 pacientes, el 86% finalizó el estudio, o sea que tiene una muy buena connotación científica, muy buen seguimiento. ¿Qué se hacía? Una inyección en el día 1, la segunda inyección en el día 8 y la tercera inyección en el día 15. Se hizo un seguimiento a 3 meses y lo mismo se hizo con el placebo con solución salina. Se permitió a los pacientes que tomaran únicamente durante los primeros días paracetamol para evitar los efectos de la post-inyección, y se valoraron, de acuerdo a estas escalas, los resultados. Se hizo una puntuación del dolor muy establecida, una subpuntuación de la rigidez, y todo eso se evaluó con escalas visuales análogas. Esta era la escala visual análoga que se utilizó. El paciente punteaba en qué sitio de la línea estaba. Y básicamente las conclusiones de este estudio fueron las siguientes. Aportaron el Traumel y el Cel un alivio del dolor estadísticamente significativo y clínicamente relevante entre el día 15 y el día 99 en comparación con el placebo. Hubo una reducción temprana y sostenida del dolor y el dolor derivado de la prueba al caminar 50 metros. Era una de las escalas de evaluación que se tenía. Los efectos adversos fueron generalmente leves. Yo diría que si uno revisa bien el estudio, fueron nulos y no relacionados con el tratamiento, a diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos orales. Las bases de datos reguladores confirman una baja frecuencia de efectos adversos y no serios asociados a la aplicación de Traumel y Cel. En conformidad a estos resultados, entonces la relación riesgo-beneficio fue favorable para este tipo de terapéutica. Esta fue otra de las conclusiones que se sacó de ese estudio. En este estudio, que es doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, el tratamiento biológico mineral con múltiples componentes fue seguro y eficaz para el alivio del dolor en la artrosis de rodilla de moderado a grave.
En conformidad, estos resultados mostraron que la relación riesgo-beneficio de Traumel y CEL fue favorable en los pacientes que tenían artrosis incipientes. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Y como inicié la charla, la osteoartrosis es un problema de salud pública, no en país desarrollado y no desarrollado. Entonces, nosotros tenemos que, como ortopedistas, hacer un tratamiento preventivo. Tenemos que tratar de prevenir. La artrosis obviamente es un trastorno degenerativo. En algunos, por su genética, se va a presentar. Pero si nosotros alargamos un poco la presentación de esa artrosis severa, seguramente estamos ayudando mucho a nuestros pacientes en un problema de salud pública severo. Existen múltiples formas de manejo multimodal. Vuelvo y repito, nosotros somos ortopedistas, somos cirujanos, nos gustan las prótesis, nos gusta todo lo que sea intervencionista. Pero yo creo que nos debemos detener un poquito en pensar en esos pacientes que de pronto no pueden acceder o no son candidatos a una prótesis, a una implantación de condrocitos, a unos injertos de cartílago articular. Es decir, yo creo que debemos buscar otras opciones y dentro de esas opciones fue todas las que mencioné, que me parece que debemos tenerlas en cuenta en nuestro manejo de consultorio. Debemos ser proactivos en el manejo precoz de la artrosis. Yo creo que los pacientes, cuando tienen deformidades angulares, no debemos esperar a que estos pacientes tengan síntomas, y eso es discutible. Esteban, que es un gran cirujano de rodilla, lo sabe, pero el doctor Carlos Uribe nos enseñaba mucho, un gran profesor de todos nosotros en Colombia y de Latinoamérica, y decía, yo no hago osteotomías profilácticas, por decir algo. Yo lo que estoy haciendo es un tratamiento preventivo de la artrosis. Y yo creo que él tenía y tiene razón en algunos conceptos. Discuto mucho con él algunos conceptos, pero lo respeto mucho y creo que en ese nos podemos poner de acuerdo. Entonces, pero globalmente hay que ser proactivos en el manejo de esta artrosis precoz. No hay que uno congeniar o acompañar la artrosis sin hacer nada. Esa es nuestra labor, buscando que podemos utilizar las nuevas tecnologías, claro que sí, pero con un adecuado juicio científico. Yo creo que la biología no es el futuro, es la actualidad y debe ser el futuro. En todo lo que hagamos de ortopedia, creo que es el futuro. Y nosotros, y todas esas investigaciones que se hacen, debemos cogerlas con buen residuo. ¿Para qué? Para nosotros poder buscar siempre mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo creo que esa es la finalidad. Nosotros como ortopedistas podemos ayudar mucho a nuestros pacientes a tener siempre una mejor calidad de vida, pero debemos avanzar un poquito más allá de la técnica quirúrgica y pensar un poquito en estos temas. Muchísimas gracias.